Continuamos con el Evangelio de Mateo, o sea, retomamos otra vez el Evangelio de Mateo y Jesús comienza este pasaje hablándonos sobre la autoridad que tiene el maestro y la autoridad que tiene el amo. Y Jesús dice que el discípulo y el siervo son como el maestro. Por tanto, ni el siervo ni el discípulo son superiores al maestro. Y Jesús está hablando de esa autoridad que Él tiene. Él tiene autoridad sobre el discípulo, Él tiene autoridad sobre el siervo. Por tanto, si Él tiene autoridad sobre los discípulos, Él le va a enseñar lo que Él cree que deben aprender. Y si Él tiene autoridad como amo sobre los siervos, Él les va a encomendar la tarea que Él quiere que ellos hagan. Y Jesús da este pasaje dentro del contexto de la misión a la cual Él los envía dentro del capítulo 10. Por tanto, los discípulos y los siervos no determinan qué tarea van a hacer como siervos, ni qué van a aprender en conocimiento como maestros, porque ellos son alumnos de Jesús. Y en este contexto, esto trae el tema de la autoridad, en el contexto de la misión. Y es importante que Jesús traiga el tema de la autoridad porque Él los va a enviar a hacer una misión que desde la perspectiva humana es difícil. Es muy difícil. Y en el capítulo 10, versículo 1, dice que Jesús los reunió a los 12 y les dio autoridad. Por lo tanto, comenzaban a experimentar ellos la autoridad que Jesús le había delegado a ellos, autoridad que sí tenía Jesús desde la eternidad. Y en este tema de la autoridad y dentro de la misión, Jesús los envía a ellos no solamente a hacer la misión, sino a vivir en la misión. En el versículo 5, Jesús dice, envío a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Esa es la misión de Jesús. Vayan, no entren entre los gentiles y los samaritanos, solamente vayan a las ovejas que están descarriadas de Israel. Y Jesús dentro de esta misión le habla de una recompensa, o sea, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a otorgar al hacer la misión que Él les está enviando? En el versículo 17, Jesús le habla de la recompensa que ellos tendrán al hacer la misión de Jesús en este tiempo. Y dice, tengan cuidado con la gente. La recompensa será esta. Los entregarán a los tribunales y a las azoteas, a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio de ellos, a ellos y a los gentiles. Esta recompensa es casi una profecía. Algo que se tiene que cumplir, algo que se tiene que ver en la vida de los discípulos y de los seguidores de Jesús. Así que Jesús dice, yo soy el maestro, yo soy un rabino, yo soy el que enseño, sin embargo, vean cómo me tratan a mí. Yo sí tengo autoridad, porque el Padre y yo somos uno. Yo sí tengo autoridad, pero observen cómo los fariseos me odian, cómo los fariseos me calumnian, cómo los fariseos me persiguen. Por tanto, lo mismo que me hacen a mí, se lo van a hacer a ustedes. Aunque yo les he dado autoridad, no implica que ustedes, por la autoridad que yo les he dado, les va a ir de maravilla. Así como ha pasado conmigo, así mismo les pasará a ustedes, a cada uno de los discípulos. Y es más, Jesús les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. La tarea se hace aún más difícil cuando es un medio hostil, un medio que nos odian, que nos desprecian. Y Jesús le dice a sus discípulos, es cierto que yo les he dado autoridad, la recompensa no va a ser la mejor que ustedes esperaban, ni el ambiente va a ser el ambiente más saludable de toda la creación. Van a estar en medio de lobos como ovejas. Jesús les recuerda a ellos que ellos no van a poder escapar del odio, del desprecio, de la persecución, de la calumnia, de la envidia de un mundo sin Cristo
y sin Dios. Y eso es importante dentro de este pasaje, que Jesús le da autoridad a ellos, autoridad que ha sido delegada por Jesús, y les dice, yo tengo autoridad. Y miren cómo me tratan. Así que ustedes tienen que ser tratados de la misma manera que me han tratado a mí. Ellos pensaban tal vez que no iban a ser odiados por la gente. Tal vez al observar a los fariseos, que la gente los escuchaban y se ponían a sus pies para escuchar sus enseñanzas, pensaban que así era la vida. Pero Jesús le dice, mírenme a mí. Miren los fariseos, me odian. Miren las multitudes, ellos me odian. Porque soy diferente. Porque no soy de este mundo. Porque entre ellos y yo hay una gran diferencia. Y nosotros tenemos que mostrar esa misma diferencia. Por tanto, como seguidores de Cristo, hombres y mujeres, no debemos de esperar flores del mundo. Jesús dice, debemos de ser odiados, así como también su maestro y su amo es odiado. ¿Hay alguien entre ustedes que por cristiano ha sido odiado? ¿Hay alguien entre ustedes que por ser cristiano ha recibido hostilidad? Por tanto, cada cristiano, cada persona que realmente aplica la autoridad que Jesús le ha delegado, va a encontrar la misma hostilidad, el mismo odio, el mismo rechazo, la misma envidia, la misma calumnia que el maestro, que en este caso es Jesús. Pero quiero hacer otra pregunta, porque hay veces que nos odian por puras cosas humanas. Y a eso no es lo que se refiere Jesús. Vivimos en un mundo caído y debemos de esperar en un mundo caído que haya odio, que haya envidia, que haya calumnias, que haya de todo. Pero Jesús no se está refiriendo a ese mundo caído donde nosotros en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, somos víctimas, si quiere ponerlo como víctima, o revivimos esas realidades. Él no se está refiriendo por aquello, por lo otro, somos odiados. Jesús se está refiriendo que somos odiados por causa de Cristo. Porque muchas veces el cristiano puede proyectar una vida cristiana que no es la vida cristiana y podemos esperar odio y hostilidad de parte de la gente. Yo recuerdo cuando comencé la iglesia en el año 1985, dentro de los movimientos que había en esa época, que se escuchaba por la radio y la televisión, las mujeres no se podían afeitar las piernas ni debajo de los brazos. Las mujeres tenían que tener unos vestidos bien largos. Las mujeres no podían hablar, no podían hacer nada. Prácticamente eran como, no podían pintarse. Y cuando las otras mujeres que no conocían a Cristo veían a estas mujeres, decían, no, yo no quiero ser cristiana. Y entonces comenzaban los debates entre estas mujeres cristianas y las no cristianas. Comenzaban las contiendas. Y después, cuando recibían el odio y cuando recibían la hostilidad, decían, es por causa de Cristo. Y muchas veces podemos usar la causa de Cristo para ocultar algunas actitudes nuestras de contienda. Porque la vida cristiana no es de piernas afeitadas, ni de faldas hasta los pies, ni maquillaje o no maquillaje. La vida cristiana es lo que Cristo ha hecho por nosotros y nosotros seguimos a Cristo para imitarlo a Él, que va más allá de esas cosas. Así que muchas veces hay que tener cuidado en este punto. Es ser odiado por causa de Cristo, por causa del Señor. A veces comunicamos mal lo que es la vida cristiana y somos odiados no por causa de Cristo, sino por causas puramente humanas. La Biblia nos enseña a nosotros que por naturaleza nosotros odiamos a Dios, sin excepción de personas. Nadie ama a Dios. Todos odiamos a Dios. Y si usted le pregunta a una persona, usted sale a la calle, se han hecho muchas encuestas, y le pregunta, ¿usted odia a Dios? ¿Yo? No, yo no odio a Dios. ¿Y usted odia a Dios? No, qué aberración. ¿Cómo voy a odiar a ese ser tan bueno? Pero si usted le dice, sí, usted odia a Dios, porque la Biblia dice que su corazón odia a Dios. Y solamente puede dejar de odiarlo y amarlo si Dios le regala la fe en Cristo Jesús.
Si no, pregúntale cuando usted regrese el lunes al trabajo, a la escuela, usted va y dice, ¿tú odias a Dios? No, yo no odio a Dios. Sí, tú lo odias. Porque nuestra naturaleza odia a Dios. Para dejar de odiar a Dios, Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Y hacer esa obra regeneradora. Dejar de odiarlo para comenzar a amarlo. Y ellos tenían que comenzar a interactuar con una cultura, con un mundo que odiaba a Dios. Aunque había religiosos, los fariseos decían, yo amo a Dios, pero ellos lo odiaban. Porque no eran regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y hoy vivimos igual en una cultura donde muchas personas creen en Dios. Bueno, entre comillas, ¿no? No odian a Dios, pero sí, la Biblia dice que sí odian a Dios. Para dejar de odiarlo, Dios tiene que intervenir en nuestra vida y regalarnos ese amor que es un regalo que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a ser odiados, dice Jesús, por causa de nuestra fe en Cristo. En domingos pasados estuvimos hablando sobre el bautismo. El bautismo es un sello, una señal y un sello de todas las promesas de Dios, de todas las bendiciones de Dios. Pero también el bautismo es una señal de mi identificación con Cristo en su muerte y en la resurrección. Pero nosotros los cristianos vamos a ser glorificados, dice la Escritura. Vamos a ser exaltados. Pero nadie quiere pasar por el camino de la humillación. Jesús, para llegar a la exaltación, no pudo brincar el camino de la humillación. Y si nosotros estamos identificados con Cristo, y es verdad porque la Biblia lo dice, lo promete y así va a suceder, vamos a disfrutar de esa exaltación misma que Cristo fue exaltado. Pero tenemos que pasar por la humillación. Como Cristo no fue golpeado, no fue calumniado. No le dijeron que era un borracho, un comelón, que era tan pecador como los demás pecadores. ¿Qué no dijeron de Cristo? Lo ofendieron, el mundo lo ha malinterpretado hasta siglos después. Siguen la gente teniendo un concepto equivocado de Dios y de Cristo y de toda la realidad de la salvación. ¿Y eso es humillación para el Padre o no es humillación? Pero nosotros los cristianos que vivimos en una cultura de la prosperidad y de la comodidad, queremos brincar el camino de la humillación hacia la exaltación. Y si estoy identificado con Cristo en mi bautismo, yo tengo que morir, yo tengo que ser humillado. Pero a la misma vez también voy a ser exaltado con Cristo Jesús. Y los discípulos tenían que entender que ellos iban a ser exaltados, pero tenían que pasar también juntamente con Él el camino de la humillación, de la persecución, de los azotes, del maltrato, aún de estar de cuevas en cuevas, de lugares en lugares escondidos por causa de la persecución. Por tanto, Cristo no les promete a sus discípulos una vida de rosa, una vida cómoda, de falta de conflicto, sino más bien le ofrece una vida de odio, de hostilidad, de adentro y de afuera, como dice la palabra. Entonces es natural en un mundo caído odiar a Dios. Pero la Biblia también nos enseña que no es natural en una persona regenerada odiar a Dios. Y odiar a Dios es de avergonzarse de Dios. Por eso Pablo escribiendo a Romanos dice, no se avergüencen del Evangelio. Ustedes son regenerados. Ustedes no pueden avergonzarse del Evangelio. El mundo es hostil, no importa. Hay que hacer la misión. Vivimos en un mundo que está caído, donde no somos bien vistos. No importa. Tenemos que ir a hacer la misión. Pero vivimos en una cultura de que si todo está acomodado y preparado para que yo no sufra, yo puedo ir y hacer la misión. Eso no fue lo que le dijo Jesús a ellos. Yo tengo autoridad, pero la autoridad que yo tengo no implica que yo no voy a ser humillado. Yo les he dado autoridad a ustedes, eso no implica que ustedes no van a ser humillados. Pero sí van a ser exaltados como yo he sido exaltado.
Así que muchos participamos del sufrimiento de Cristo y de su humillación. Y si le servimos a Él y si seguimos a Cristo, vamos a ser rechazados porque tenemos que participar en la humillación de Cristo. Así que nunca vamos a ser exaltados si no pasamos primero por la humillación. No porque somos gente que nos gusta sufrir por sufrir. No es que buscamos el sufrimiento, es que Cristo lo profetizó. No somos gente enfermas mentales, que mucha gente puede pensar, oye, ¿cómo a esta gente le gusta sufrir? No, por causa de Cristo, Jesús nos dice, ustedes van a ser humillados. Y Jesús lo está preparando para el camino de la humillación, porque nadie quiere ser humillado. ¿O no es así? Nadie le gusta la humillación. Todos nos gusta la exaltación. Y Jesús lo está preparando no solamente para ese momento, sino para cuando ya no esté con ellos, que esté el Espíritu Santo, ellos tengan que seguir en ese camino de la humillación hacia su futura exaltación con Cristo Jesús cuando regrese. Por tanto, nosotros los cristianos, como dice Pablo, no podemos avergonzarnos de nada de lo que el mundo nos hace a nosotros. Porque si al maestro se lo hicieron y al amo se lo hicieron, ¿cuánto no nos hará a nosotros que somos sus alumnos y somos sus siervos? Jesús nos está preparando entonces a nosotros, está preparando a sus discípulos para este enfrentamiento con el mundo, este rechazo del mundo de que nos van a odiar por causa de la misión de Jesús, no por causa de nuestra misión. La misión no es nuestra, la misión la ha delegado Jesús a la iglesia. Vayan, háblenle de que el reino de Dios está entre ustedes. Háblenle ahora, diríamos nosotros, de la cruz, de mi muerte, de mi resurrección, de lo que yo he hecho por ellos en la cruz para darles vida eterna. Y eso al mundo de hoy provoca en su corazón odiarnos y despreciarnos, aunque usted lo muestre de diferentes formas y maneras. Como quiera que presentemos la verdad, el mundo odia más la verdad y ama más la mentira. Dice el versículo 25, basta que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a los de la familia de Dios? Belcebú significa el señor de las moradas infernales, el señor del estiércol. Esta palabra la tomaron los judíos del paganismo. Por tanto, le están diciendo a Jesús, tú eres el señor del estiércol. Eso es una gran vergüenza para que Jesús le dice. Así que Jesús le dice, a mí me han dicho que soy el señor del estiércol, ¿cómo no le dirán ustedes? Igualmente, seguidores del señor del estiércol, o sea que no sirve, del desecho, no sirve para nada. Él lo dice, lo han hecho conmigo. Así me han llamado a mí. Esa es la conclusión de que llega a nuestra cultura. Cristo no funciona. Cristo no sirve para nada. Porque ustedes pierden tiempo en aprender de ese hombre, en ir a reunirse a un lugar, a adorar a un hombre que no cambia a nadie, que no sirve para nada, que es un estiércol. Jesús le dice, no importa, a mí me lo han dicho, y a ustedes también, no se ofendan, no sientan vergüenza por eso, más bien siéntanse orgullosos, contentos, alegres que están sufriendo por causa de la misión de Jesús. Por eso Jesús en este contexto le dice, no tienen que tener miedos. Si tienes miedo es porque estás separado de mí. Si tienes miedo es porque te estás avergonzando de ser humillado por causa de mi nombre. No tienes que tener miedo, le dice Jesús. No tengan miedo de esas personas, los fariseos y las multitudes, que digan que yo soy Satanás, que yo soy el Señor de las moradas infernales, que yo soy el Señor del estiércol. Y no sientan pena ni vergüenza, ni se molesten, ni quieran matar a la gente, ni ofender a la gente porque le digan que tú sigues al Señor de los estiércoles. Cuando sabemos que es una mentira, es una calumnia. Pero porque Jesús tuviera autoridad, no implicaba que todo el mundo tenía que entender esa autoridad. Y Jesús nos ha dado autoridad
para hablar el mensaje y hacer la misión de Jesús. Si nos hemos identificado entonces con Cristo, no estamos por encima de Cristo, sino que somos como nuestro Maestro y nuestro Amo. Así dice Jesús, no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Yo me imagino, no estaba allí, pero esto es una especulación y una reflexión, que si yo hubiera estado allí con los discípulos y Jesús dijo eso, yo hubiera pensado, realmente estoy en un gran problema. Yo hubiera temblado cuando Jesús dijo esto. ¿Usted se imagina que Dios va un día a decir todas las barraciones que yo dije que nadie se enteró? Dios va a decir un día todo lo que yo he hablado mal de otra gente. Dios va a decir un día todo lo que yo he hecho en contra de la gente. Es un pensamiento que hace temblar a la gente. Él le dice, no tengan miedo, yo un día voy a revelar todo lo que han hecho a escondida. Pero no se estaba refiriendo a ellos, se estaba refiriendo a los fariseos. Todos los planes que ellos tienen, todas las mentiras, todas las calumnias que ellos están levantando en contra de mí, un día se van a revelar y se va a mostrar que eran mentiras. Que realmente yo sí soy Dios. Y le dice, no tengan miedo de que le digan aleluya o que le digan que son fanáticos o que le digan no sé cuántas cosas. ¿Sabe que al principio de la iglesia primitiva, cuando la iglesia se reunía, que se reunían en pequeñas casas y no podían hacer mucha bulla por la persecución y estaban allí participando de la comunión? ¿Tú sabes lo que creían los vecinos? Que estaban sacrificando a un ser humano y se estaban comiendo el cuerpo y se estaban bebiendo la sangre. Eso es lo que la gente creía de la Santa Cena. Pero como era lo que escuchaban, lo que escuchaban y lo que escuchaban en la calle, pensaban que cuando se reunía un grupito de personas y escuchaban, estamos comiendo el cuerpo, estamos tomando el vino, se están matando a alguien allí. Éramos carnívoros, pero eran carnívoros ellos. Pero no entendían que le estaban celebrando la cena del Señor. Y hoy el mundo muchas veces no entiende de las cosas que nosotros hacemos y ellos nos critican. Y no debemos de avergonzarnos ni tener temor, es lo que dice Jesús. Lo que ellos están diciendo que es mentira de ustedes, un día va a salir a la verdad. Por eso Jesús, no sé si usted notó, ahí frente a Pilato, que él guardó silencio. Y pues te están acusando, muchachos, te van a matar, mira lo que te va a pasar. Y Jesús guardó silencio. Tú no eres de verdad el rey de los judíos, tú lo has dicho. Dice, pero defiéndete. Él no se defendió. Porque la verdad va a ser revelada. John Edwards en el siglo XVIII fue expulsado de su iglesia por una calumnia de uno de sus líderes. Y cuando lo llevaron al concilio de la iglesia, él guardó silencio. Y ustedes tienen mi testimonio como pastor de esta iglesia. Créanle a él o créanme a mí. Pero le creyeron al líder, fue expulsado de la iglesia y 10 años posteriores el líder se arrepintió y confesó públicamente que había levantado una calumnia contra John Edwards. Él siguió los pasos de Jesús. Él guardó silencio. Él no se defendió. Dios va a sacar a la luz todo lo que los fariseos hacen en contra del pueblo de Dios. Todo lo que el mundo hostil habla y proclama del cristianismo y de su líder, que es Cristo, va a salir a la luz. Jesús entonces le dice a ellos, no tengan miedo. Todos los planes de ellos, la verdadera identidad de aquellos que dicen que son seguidores míos, como decían los fariseos que eran seguidores de Dios, de Yahvé, se va a identificar, se va a revelar un día quién eran ellos, si eran o no eran. Es un pensamiento que asusta, pero tenemos que confiar en la palabra de Dios. No tenemos que estarnos defendiendo constantemente. Tenemos que aprender como nuestro maestro. Él va a revelar todo aquello que sea una calumnia, una mentira en contra de la iglesia, en contra del evangelio,
en contra de la persona y la identidad de Cristo Jesús. El versículo 27 dice que lo que dijo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz, lo que ustedes les susurró en el oído, proclámenlo desde las azoteas, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y Jesús le dice, be careful, cuidado. ¿Cuál es el objetivo de tu miedo? Es una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de tu miedo? ¿Tienes miedo a que maten tu cuerpo? Lo más malo que te pueden hacer los fariseos es matarte el cuerpo. Es lo peor que pueden hacer, matarte el cuerpo. Pero no te pueden matar tu alma. Y este es el centro del pasaje. Nosotros estamos llenos de temores por nuestro cuerpo. Tenemos temores de nuestra cultura de hablar la verdad porque vamos a perder nuestros empleos, vamos a perder beneficios, vamos a perder algo. Tenemos miedo de la violencia, tenemos miedo de tantas y tantas cosas, de la economía, de que si va a salir ahora Trump o Hillary Clinton. Hillary, no. Hillary, la esposa de Gary. Hillary. Amén. Gracias por el inglés. Hillary Clinton. Están preocupados, tienen temores. Si sale uno, si sale Trump, el Armagedón llegó. Si sale la otra señora, pues llegó el paraíso. Y tienen temores, tienen miedo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es el objeto de mi temor? ¿Es el cuerpo? Jesús le dice a ellos, eso está garantizado. Yo puedo librarlos del sufrimiento. Yo puedo librarlos del dolor. Yo puedo librarlos de la persecución. Pero ese es el camino de la humillación. Porque si Él, que es nuestro maestro, no obvió, no brincó el camino de la humillación, sino como cordero fue llevado al matadero, inmudeció y no abrió su boca, de la misma manera nosotros somos llevados al matadero por causa de Cristo. ¿Cuál es el objeto de tu temor? ¿Es tu cuerpo? Jesús dice, el diablo puede matar tu cuerpo. Los fariseos pueden matar tu cuerpo. Tú mismo te puedes suicidar. Pero tu cuerpo y alma, ¿puede el diablo destruirla? ¿Puedes tú mismo destruirla? ¿Quién entonces dice Dios? El único que puede destruir tu cuerpo y alma soy yo, Dios. Y es la respuesta de la pregunta, ¿cuál es el objeto de tu temor? Y Jesús dice, no soy yo. No soy el objeto de tu temor. Hoy vivimos en un mundo y muchas veces en la iglesia no se teme a Dios. No hay temor de Dios. No temblamos frente a la santidad de Dios. No temblamos frente a las decisiones que tomamos. Porque no tenemos temor de Dios. Tenemos temor de los jefes, tenemos temor de la economía, tenemos tantos y tantos temor que tienen relación con el cuerpo. Y dice Jesús, pero el temor sano sería tener temor de mí. Temor de mi santidad. Temor de cómo tú te vistes, cómo hablas, cómo caminas, cómo te relacionas, cómo proyectas el evangelio. De eso no tienes temor. Por eso estamos hundidos en tantas adicciones y tantos problemas emocionales. Porque no tenemos temor de Dios. El temor es natural. Si yo te dijera, no, tú no puedes tener. Eso no está diciendo que no puedes tener temor. Porque el temor es algo natural. ¿O no es natural? Usted tiene temor cuando va a llegar el viernes y sabe que uno de las listas es un hombre y se va a quedar sin empleo. Pero que tú puedes decirle, tal vez tú me dejes sin comer y tal vez mi cuerpo se muera, pero tú no puedes destruir mi alma y cuerpo en el infierno. Mi Dios me ha rescatado del infierno. No, Él no está diciendo, Jesús no está diciendo, ustedes no pueden tener temor. Pero más importante que tener el temor de los hombres es tener mi temor. Y los discípulos, igual que nosotros, ¿tenemos temores o no tenemos temores? Tenemos temores.
Pero a veces están más enfocados en nuestro cuerpo y no tenemos temor de Dios. Que Él sí va a destruir no solamente mi cuerpo, sino mi alma. O sea, mi eternidad está en sus manos. Y yo no me preocupo por tener temor de Dios. Y el mundo no se preocupa por tener temor de Dios. Y no tiene temor de Dios. Pero el pueblo de Dios debe ser el reflejo de ese temor. No estoy hablando de temor de miedo. Estamos de un temor reverente. De que Él existe, de que Él es real. De que Él me mira, de que Él quiere conversar conmigo, de que Él quiere cambiar mi vida. Eso es el temor, no es temor de miedo, como nosotros tenemos al policía a veces, como tenemos al ladrón o al que hace daño físicamente. No, es ese temor reverente de saber que tú existes y que solamente tú puedes sacarme del infierno o puedo hundirme en el infierno, si así en tu voluntad lo deseas. Tenemos que reconocer que muchas veces pensamos en cuanto al sufrimiento en nuestra cultura y yo creo que todos los tiempos. Cuando pensamos en bendiciones, pensamos en Dios. Pero también cuando pensamos en sufrimiento, también es de Dios. Mi vida de bendiciones le pertenecen a Él porque Él es la fuente. Pero también la causa de la cual está hablando Cristo de sufrimiento es Él también. Por tanto, también mis bendiciones le pertenecen a Él, como también mis sufrimientos le pertenecen también a Cristo, porque estoy sufriendo por causa de Cristo. No estamos hablando del otro sufrimiento, que es por causa de nuestro pecado, de la cultura, de nuestras malas decisiones. Estamos refiriendo a causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo. Por tanto, si yo sufro por causa de Cristo, debe ser un gozo para mí. Fíjense cómo nosotros no queremos sufrir. Voy a poner un ejemplo. Y yo lo he observado y lo he visto. Cuando uno siente un dolor muy fuerte, bueno, te va a dar un infarto a la persona, estoy poniendo algo drástico, ¿no? ¿Qué es lo que hacen la gente? Salen corriendo. Siéntate aquí. No te muevas. Porque lo comienzan a hacer cosas para que el dolor desaparezca. No sabemos lidiar con el sufrimiento. O cuando a veces usted tiene un pequeño dolor de cabeza o una molestia aquí y allá, enseguida lo llenamos de comodidades a la persona, la invalidamos casi totalmente porque no puede sentir dolor. Y eso está impregnado en nuestra mente. No podemos ver a nadie llorar, sentir dolor, que no corramos a que desaparezca el dolor. Y no estoy diciendo que usted no tenga compasión, pero el dolor no va a desaparecer. Usted puede consolarla, fortalecerla, orar, pero nosotros no sabemos lidiar con el dolor. Y nuestros dolores le pertenecen a Cristo. Él es la fuente de toda consolación y fortaleza. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando viene el dolor a nuestras vidas? Aislarnos, apartarnos. Es la forma en que yo trato de no sufrir. O me pongo exigente, de mal humor, es una forma también de evitar el sufrimiento. Nos deprimimos, nos alejamos. Son formas de decirle a la gente, yo no quiero sufrir. Y Dios nos ha llamado a sufrir por causa de Cristo. Nuestra tendencia, como les dije, es siempre poner el dolor lo más pequeño posible. Pero el dolor es una realidad que puede ser física, pero también puede ser espiritual. Y debemos entonces poner en medio del dolor como centro a Cristo. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Cuando sufran, pónganme a mí en el centro de su sufrimiento, porque me pertenece a mí, porque están sufriendo por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Muchas veces nos sentimos decepcionados. Muchas veces nos sentimos mal espiritualmente, nos sentimos dueños incluso hasta de nuestro dolor. Y Jesús nos dice, tu dolor me pertenece a mí, porque yo soy la fuente de consolación. Cuando estés sufriendo por causa mía, por las luchas internas que tú tienes por agradarme a mí, hacer la misión, esas luchas internas, ese dolor interno, me pertenece a mí porque es por causa
mía. Yo fui el que intervení en tu vida. Yo fui el que interrumpí en tu vida. Fui yo el que llegué a tu vida. Tú no decidiste por mí. Yo decidí por ti. Y no solamente sufrimos por causa de Cristo en la misión, sino sufrimos también por agradarle a Cristo en la misión, que es la santificación. Tenemos que poner entonces a Cristo en el centro de nuestro sufrimiento cuando somos perseguidos por causa del Evangelio. Tenemos que poner todos nuestros lamentos en las manos de nuestro Creador. Él tiene propósito con el sufrimiento. Él tiene propósito con nuestras vidas. Por eso Jesús trata de que ellos se centren, que ellos estén pendientes, no tanto de su cuerpo, que lo mayor que le puede suceder es que lo maten, sino que se preocupen por tener temor de Dios. Desenfoca totalmente la mirada de los discípulos de los fariseos, que impresionaban y tenían autoridad y tenían poder para destruir su cuerpo. Y Él les dice, desenfóquense, pongan su mirada en mi temor, porque yo soy el que puedo destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Yo soy el único que tiene esa autoridad. El diablo no puede hacerlo. Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es discernimiento. Jesús les dice entonces a ellos y a nosotros, tienes que evaluar cuál es el objeto de tu temor. ¿Son las personas? No es un temor sano. Si es temor a mí, entonces sí. Ese es el temor que debe haber en nuestras vidas. Y después Jesús, que les dice esto, les dice, no tengan miedo de los fariseos, no tengan miedo del César, no tengan miedo de los presidentes. Ellos podrán matarlos, su cuerpo, pero ellos no pueden determinar su eternidad. Solamente yo, a través del sacrificio de mi Hijo en la cruz, determino la eternidad. Hermanos, Jesús quiere enseñarles a ellos y a nosotros lo valioso que somos en medio del sufrimiento, porque Jesús los envió puramente a sufrir. Los voy a enviar en medio de lobos que me odian a mí, que me persiguen y me van a llevar a la muerte. Jesús les dice a ellos con unas palabras de gran consolación, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados, a ustedes, no a los gorriones, no a los animales, a ustedes le tienen contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que los gorriones. Tenemos un valor para Dios. Y eso que cuando ustedes estén sufriendo, acuérdense cuánto ustedes valen para mí. De tal manera que yo he metido mis manos para sacarte del infierno. Y tuve que ir a la cruz, tuve que pagar tu deuda. Tuve que ponerme en tu lugar para recibir la condena del pecado, para darte ahora una relación conmigo. Y eso indica que tú vales, que yo valgo. Y eso es lo que le dice Jesús. No se centren en lo que quieren matar. No tengan temor de ellos. Miren el valor que yo les he dado a ustedes. Que yo sí he ido a través del camino de la humillación. He muerto en la cruz para que ustedes ahora disfruten de mi exaltación. Pero mientras ustedes también caminan el mismo camino que yo, piensen cuánto ustedes valen para mí. Cuánto yo he hecho por ustedes. Por tanto, la razón de nuestro miedo no debe ser el mundo, debe ser Dios. Si tenemos temores, es porque no estamos viviendo para Dios. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más tonto que puede hacer un ser humano es decir, no hay Dios. Y él dice, el necio dice, no hay Dios. El versículo 32
A cualquiera que me conozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero que usemos un poco la imaginación uniendo el libro de Apocalipsis en algunas partes. Imaginémonos el cielo por un momento. Imaginémonos que estamos en el cielo y que hay un trono allí en el cielo. Alrededor del trono ahí dice que hay 24 ancianos y después hay multitudes y hay ángeles cantando y alabando a Dios y está en espera de que alguien suba al trono y se siente para juzgar a todas las naciones. Pero dice también el Apocalipsis que un día se abrirán los rollos y todo lo que está escrito allí será a la luz. Y es toda la vida de los santos. Por tanto, las multitudes y los 24 ancianos están esperando en que comience a ser leído el rollo que va a ser abierto y están viendo a la misma vez que va a ser entronado el juez para juzgar a todas las naciones. Y llega el momento en que se van a abrir los rollos para comenzar a ser revelados todas las obras que nosotros hemos hecho. Y todo el mundo tiembla. Todo el mundo tiene miedo de ese momento de que se abran los rollos y comienza a salir de los rollos todas las malas obras que nosotros hemos hecho, todos nuestros pecados, todas nuestras calumnias, toda nuestra infamia que hemos cometido y hecho, van a ser leídas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero de pronto cuando se va a leer el rollo y ya Dios está en el trono para juzgar a toda aquella multitudes y a los 24 ancianos, se levanta uno también que va caminando hacia el trono, que ha sido el Cordero de Dios, que ha sido sacrificado por nosotros. Dice, un momento, tengo que hacer una confesión. Los 24 ancianos, las multitudes, me pertenecen a mí. Yo soy su Señor. Yo fui el que pagué por ellos en la cruz del Calvario y por tanto han sido perdonados y redimidos por mí en la cruz del Calvario. Padre, juez eterno, la deuda ha sido cancelada. ¿Eso no es glorioso? Eso es lo que está diciendo Cristo. Yo estaré delante del Padre en la eternidad, intercediendo por la salvación de ustedes, para que nunca nadie pueda quitarle ni arrebatarle su salvación, porque yo la he garantizado en la cruz del Calvario. Y no esperamos que lean nuestras vidas. Esperamos escuchar la confesión de aquel que ha limpiado nuestras vidas. Por eso Jesús dice, el que me confiese aquí es porque me pertenece, es porque es mío, es porque es mi seguidor, es mi siervo. Y yo voy a estar confesándolo delante del Padre. Pero aquel que me desconoce es aquel que dice que conoce a Dios, pero no le habla a nadie a Dios. Es aquel que dice que conoce a Dios, pero no vive como Cristo. Es aquel que dice que conoce a Dios, pero vive con temores constantemente en su vida y culpándose. Cuando ya hemos sido perdonados y librados de toda culpa, dice Pablo. Esos son los que tienen temor. Pero ustedes no tienen que tener ese temor. Yo lo he hecho todo para que el temor de mi Padre habite en nuestros corazones. Jesús trae una gran palabra de consuelo, como les dije anteriormente, para sus discípulos y nosotros que tenemos que sufrir en medio de un mundo. Muchos pueden decir que pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede destruir mi cuerpo y alma, porque ha sido rescatada por el Cordero que se inmoló por mí en la cruz del Calvario. Jesús desafía a ambos grupos. Quiero desafiarte también a ti a pensar en tus temores. ¿Cuál es el objeto de tu temor? ¿El hombre? ¿O tu temor es temor a Dios? Jesús nos anima en medio de un mundo que nos odia. La iglesia no tiene que ser vista con afecto,
ni con pompas. Jesús le dice, ustedes son como el maestro y el amo. Ustedes no son superiores a mí. Si yo fui odiado, yo fui humillado y yo soporté el odio y la humillación, ustedes también. Porque son como el maestro y son como su amo. No le tengamos miedo al cuerpo. Más bien preocupémonos por ese temor a Dios que cada día se vea en nosotros, se muestre en nosotros. Nadie puede hacernos nada. ¿Por qué tener temor, como dice Pablo en Romanos 8? Si estamos garantizados no por mi amor a Dios, sino por su amor hacia nosotros. No tengas temor de la gente, termino diciendo, sino comienza a pensar y a reflexionar. Tengo que tener temor de Dios. Pongámonos de pie para orar. Padre amado, gracias.